Bueno, entramos en la última media hora de nuestro programa y como siempre intentamos tener presente a un invitado aquí en el estudio para poder charlar con él, preguntar, hablar y realmente formarnos en este tema. Y hoy tocamos un tema pesado. Sí. Pesado. El profesionalismo y cualidades del médico. Del buen médico. Del buen médico. Pero antes lo presentamos al doctor. Obviamente, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que ya hizo sus incursiones hace un ratito, que es el doctor Roberto Cherkovsky, que es el cirujano torácico y vascular, jefe de cirugía del Hospital Universitario de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud de la UAI. Y aparte, bueno, es larguísimo, ¿no? Pero entre otras cosas, par evaluador del Ministerio de Educación y de la CONEAU e integrante de la Comisión Directiva de AFACIMERA, Asociación de Decanos de Medicina. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Por favor. Buenas tardes. Es un placer mutuo. Bueno. Yo le quería hacer una pregunta. Yo en su currículum... Tenemos mucho. En su currículum, lo que a mí me llamó la atención es que usted es egresado de la UBA a los 21 años. Es como USAID más o menos, no sé. ¿Qué es? El mayor parecido que tengo con USAID es que estuve en la misma cátedra que estuvo él, que él dirigía. Y la verdad que eso me formó mucho. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida, oportunidades que uno tiene y si las sabe aprovechar, se puede graduar antes, no por hacer en menos tiempo la universidad, que creo que es algo que debe ser de alguna manera realizado en los 6 años o 7 años que correspondan para la carrera. Pero bueno, pude adelantar algunas cosas, como entrar a los 5 años y medio a lo que en ese momento era primero inferior, después dar sexto grado libre y tercer año del secundario libre, con lo cual entré a los 15 años a la facultad y hice los 6 años correlativamente y me gradué de esa edad. No es algo que aconsejaría. Cuando veo que mis hijos que no hicieron esto conservan a sus compañeros del secundario y yo fui saltando de compañeros, la verdad es que me da un poco de envidia. Así que bueno, mi hija que es médica, una de mis hijas que es médica, se recibió a los 24 como corresponde y es muy buena médica y tiene muy buena vida con sus compañeros. Claro. Bueno, ¿qué podemos decir del buen médico? ¿Qué considera usted, doctor, buen médico? Yo creo que hay prerequisitos antes de ser un buen médico que ser una buena persona. Siempre le digo a los alumnos cuando ingresan que de buenas personas uno puede sacar en la universidad después de unos años buenos o malos médicos. Ahora, de malas personas no hay otra posibilidad que malos médicos. Y que eso lo que trae genéticamente, de su formación familiar, su formación social, ya es muy importante. En ese sentido hay que estar muy atento, hay que saber seleccionar bien a la gente y si no, tratar de modificarla durante la carrera. Pues que ser un buen médico ha cambiado con los años. Hace muchos años el buen médico era el que iba a la casa del paciente a verlo, se sentaba a tomar un café con la familia, de alguna manera interactuaba, conocía muy bien a todo el grupo familiar, era un amigo de la familia, el médico de familia, y el especialista era alguien que colaboraba con ese médico de familia en determinados momentos. Hoy la medicina está tan súper especializada que el órgano quizá más chico de la economía es el ojo y tiene como 5 o 6 especialistas dentro de lo que es ojo, y una vez me tomé la molestia de ver cuántos trabajos de investigación habían salido en un primer cuatrimestre sobre el ojo, habían salido 600, con lo cual es casi imposible abarcar todo. Además eso, doctor, puede que haya interferido en la relación entre el médico y la familia. Antes era, por lo que se entendía, un médico para toda la familia. O te dolía la cabeza, llamabas a este médico. Te dolía la panza, llamabas al mismo médico. Te dolía el brazo, llamabas al mismo médico. Ahora tenés cabecera. Un médico para cada parte de tu cuerpo, cada órgano, como dice usted. Y eso también ha hecho que se alejara la cercanía de la persona con la familia, ¿no? Es que es muy difícil conocer a todos. Y además ya la gente, cuando uno le pregunta,
Nosotros hicimos una encuesta muy interesante que la hizo Raúl Aragón, que es un encuestador en serio, porque antes de cambiar el plan de estudio queríamos saber qué era lo que opinaba de el médico, la comunidad, es decir, qué tipo de médico quería. La verdad que fue muy interesante porque el 90 y pico %, es decir, la gran mayoría lo que pedía más del médico es que sea un buen comunicador. Que lo entiendan lo que está diciendo, Sí, lo que está transmitiendo. y otra proporción que lo acompañe en resolver el problema, porque no es lo mismo pedirle una tomografía computada a un paciente que estar seguro que se la van a hacer. El paciente puede tener problemas con la obra social, o si no tiene obra social porque le dan turno alejado o porque le dan otro método de tomografía al que uno pidió, y uno tiene que ocuparse de eso. Entonces hay unas cuantas cosas. En esto de la comunicación siempre les cuento a los alumnos una historia que dice que una persona llama a un hospital y dice: mire, quisiera saber cómo está el señor Carlos González de la habitación 34. Entonces quien lo atiende dice: mire, yo soy la operadora, la voy a pasar con el médico de planta. Pasa con el médico de planta, si quiero saber cómo está el señor José González de la habitación 34, dice: mire, yo no lo atiendo, lo voy a pasar con el médico que lo atiende. Le pasa con el médico que lo atiende, y el médico que lo atiende le dice: está muy bien, los análisis han llegado muy bien, mañana va a comenzar a comer, seguramente le sacaremos los antibióticos y probablemente el otro día el suero, pero el fin de semana se irá a la casa. Entonces, del otro lado del teléfono le contestan: pero qué contento que estoy, qué feliz que me hace, doctor. Dice: ¿usted es pariente, es amigo? Dice: no, yo soy José González, pero ustedes entran, hablan entre ustedes y a mí nadie me dice nada. Esto es un poco la realidad de lo que es la comunicación médica actualmente. Hoy los médicos entran con la Palm o con la tablet a la habitación, lo miran desde los pies. Muchas veces les digo a los residentes de cirugía, que es con quienes tengo mayor cercanía clínica, que no se paren a los pies de la cama del paciente, que se acerquen, le den la mano, le pregunten cómo está y mientras le tomen el pulso, aunque sea para hacer como que le están haciendo algo médico, porque eso da muchísima información. Un paciente transpirado, sudoroso, frío, nervioso, es un paciente que no anda bien desde el punto de vista quirúrgico, pero además al paciente le da una sensación de que el médico se está ocupando de él. Lo mismo cuando me piden una consulta, le pido que me presenten, y si, como usted dijo, por mi currículum yo no necesito que el paciente sepa que yo soy jefe de cirugía o que soy decano, pero al paciente y a la familia le hace muy bien saber que lo vio alguien que tiene cierta jerarquía, que está en buenas manos. Y si encima uno después le dice: lo felicito, está muy bien, dice: el doctor que vino me felicitó. Entonces todas estas cosas son muy importantes. Si uno tiene que visitar un paciente operado en el fin de semana y se quiere al country o se quiere al campo, y hay que tener cuidado de no hacerlo en ropa demasiado sport, porque el paciente piensa: si este se va, ¿quién me va a cuidar si me pasa algo? Es decir, que hay una serie de cosas que los alumnos tienen que ir aprendiendo. El tema es cómo lo aprenden, porque hay valores que son valores formales y otros valores que son valores personales. Los valores formales son los que uno está obligado a cumplir. Si uno está obligado a la confidencialidad, uno está obligado a guardar principios de ética, pero hay otras cosas como la responsabilidad, como el acompañamiento, como el aconsejamiento, que no está obligado el médico a hacerlo, que son personales. Ahora, ¿cómo se desarrollan en un alumno esos valores personales? Y se desarrollan fundamentalmente por modelación. ¿Qué quiere decir modelación? El alumno está bastante tiempo, más de los 3 últimos años de la carrera y algo de los primeros, en contacto con médicos. Si esos médicos tienen valores que él puede de alguna manera imitar o adquirir, ese alumno va a adquirir valores personales. Si lo que tiene el médico que está atendiendo al paciente con él son disvalores, va a adquirir disvalores. Un ejemplo muy sencillo de la docencia es: si el docente llega tarde a la clase
y los alumnos lo tienen que esperar. Es muy probable que ese alumno, cuando sea médico, llegue tarde a su consultorio y tenga a los pacientes esperando en la sala de espera. Y aparte es una falta de educación y de respeto hacia Totalmente, pero la falta de respeto en nuestra vida... Ahí estamos rayando con algunos conceptos de profesionalismo. Exactamente. Es decir, lo que es ser profesional, el concepto profesional, ¿no? Lo curioso del profesionalismo es que en la época de Ortega y Gasset eso quería decir aquel que se ocupaba específicamente de la profesión sin los valores. Y hoy profesionalismo se lo llama los valores. Es decir, que hay que tener cuidado quién usa el término. Es decir, muy frecuentemente los que son pedagogos o filósofos usan profesionalismo como algo ajeno a los valores, mientras que los que estamos dentro de la educación médica usamos profesionalismo casi como sinónimo de los valores. Claro, y de responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, yo acá estábamos leyendo un artículo que las 4 carreras, por decirlo, por algunas no se las considera carrera, pero bueno, las 4 profesiones, vamos a poner así, donde se pone mucho énfasis en el concepto de profesionalismo son medicina, abogacía, ministerio religioso y carrera militar. Esto es como una encuesta que se ha hecho mundial por un artículo que bajamos. Y las 4 en realidad tienen una relación entre sí, ¿no? Porque la carrera militar cuida un espacio, un ambiente, protege. El médico protege la salud, cuida la salud. El abogado cuida los derechos. Y el religioso cuida el espíritu. Entonces, de una forma, los 4 cuidan algo, ¿no? Lo vi como un nexo entre las 4 cosas. Y que sean elegidas estas 4 actividades y que se las emparente con el concepto de profesionalismo y responsabilidad, creo que es demasiado importante. Quizás esto me lleva a otra pregunta que me gustaría hacerles. Cuando un alumno va a entrar a la facultad, ¿se le hace esa pregunta ¿por qué quiere ser médico? En general depende de la universidad. Es decir, hay universidades que tienen la entrevista como uno de los hitos más importantes para ingresar a un alumno. Hay otras que no tienen entrevista y tienen un examen y se basan en notas previas del alumno, otras que hacen un curso de admisión. En mi experiencia, lo mejor es el curso de admisión, porque es la mejor forma de tener al alumno adaptándose a la vida universitaria y conociéndolo desde el punto de vista de los valores. Por aquello que dijimos al principio, de que si son malas personas es muy difícil que lleguen a ser buenos médicos. Claro. ¿Cierto? Ahora, por lo que usted dice, ¿usted prefiere un médico que sea humano o que esté técnicamente o que sea técnicamente competente? Y si yo tengo una enfermedad cardíaca, no me importa que me opere un humanista, me interesa que me opere alguien que sepa operar, que además sea humano, pero si no es humano, seguramente no va a ir bien. Un amigo mío, docente muy importante de medicina, no quiero dar más detalles para no herir su superioridad. No herir la confidencialidad. Salió muy bien de su operación cardíaca, pero la pasó muy mal con la relación con los médicos, muy mal. Dijo, mirá, el único que me dijo la verdad fuiste vos me dijiste que me iba a doler, que me iba a molestar, todos los demás me dijeron que no era nada, y la verdad es que la pasé mal. Y cuando entraba y salía, lo de José González, hablaba entre ellos, claro, y él no le decía nada. Quizás no está en qué se dice, sino cómo se dice, ¿no? El paciente debe estar informado, pero también saber manejar la información. Bueno, por eso es importante el tema de los valores. Ahí usted tocó un tema que es trascendente. Cuando los valores son formales, uno se puede sentir obligado, por ejemplo, a decir la verdad. El que dice la verdad siempre, primero es un estúpido, y segundo es peligroso. Porque muy peligroso. Si uno le presenta a una mujer y la mujer dice, ¿qué le parece? Y dice, horrible. Qué no tiene feo. Pon esta, Qué pero... feo, qué feo. Pon esta, dijo la... Es honesto, pero no brutal. tiene sentido. Claro. Y esto en medicina es así. Sí. Yo he tenido experiencia de gente que ha salido horrorizada de consulta médica por la forma en que le han dicho las cosas, Claro. ¿cierto? Es más, la pasé con una hija mía que se fue a hacer un estudio por un dolor de una contractura, le hicieron una radiografía y le dijeron que tenía una osteolisis de una vértebra cervical. En el momento que me lo dijo, se me desprendió el vítreo. Claro. Y después cuando la miré me di cuenta que era una burbuja de aire en la
laringe. Después hicimos una tomografía y era una burbuja de aire, pero el susto entró llorando en mi casa. Bueno, a todos nos ha pasado algún caso, Sí. ¿no? Para contar. es que la verdad es que saber manejarla. Sí. La medicina es la ciencia de incertidumbre. Y además es la ciencia de la toma de decisiones y de aplicar las decisiones. Porque de nada sirve que yo diga usted se tiene que operar y yo no lo opero. ¿Sí? A los alumnos en la universidad, ¿se les enseña esa comunicación con el paciente, esa manera de hablar con el paciente para informarles adecuadamente, sin alarmarlos y acompañándolos? Bueno, si yo dijera que no, estaría en contra de lo que acabo de decir. Tomar decisiones y aplicarlas y realizarlas. Sí, sobre todo antes de realizar la encuesta esta, que la realizamos en el año 2005-2006, ya en el año 2001-2002 habíamos instalado lo que se llama el Laboratorio de Habilidades Clínicas. Y en ese Laboratorio de Habilidades Clínicas hablamos con el director de la Escuela de Arte de acá, de la Escuela de Teatro de la UAI, y entonces él con un libreto de 20 minutos se sigue juntando, con 5 alumnos, hace una entrevista médica con cada uno de ellos, eso se graba en un video y después entre todos se ven y se van corrigiendo. Esto la verdad es que a veces uno genera una estrategia y no tiene resultados. Pero lo que hemos visto con el tiempo, ahora que tenemos cerca de 2.000 graduados, es que lo que nos dicen en los lugares donde están trabajando ya graduados es que se comunican mejor que los de otras universidades. Académicamente son más o menos iguales. Qué bien, pero trabajan desde en el punto ese de vista- punto. Sí, creo que es muy importante. Le damos un Sí, sí. seminario de malas noticias que hicimos Ajá. con la gente del INCUCAI, porque la gente lamentablemente termina muriéndose de noche, y de noche estamos más jóvenes. Y la comunicación no es a veces lo más adecuado. Y la verdad es que cuando yo hice el seminario ese con los médicos del hospital, me quedé asombrado de cuáles eran las primeras medidas para tranquilizar a una familia cuando uno le tiene que decir esto. Entonces cuando se exacerba, y a veces es lógico que se exacerbe, cuando le dice que ya no tiene solución y encima le están pidiendo los órganos, lo primero que se hace en ese seminario, que viene enlatado de España, viene ya armado, es ofrecerle un vaso de agua a una silla, para que vean que uno se ocupa de ello. Y una medida tan sencilla como esa, con ese seminario de malas noticias se lo damos también con los doctores a los alumnos. Muy bien. Muy bien. Porque el médico tiene a mi juicio, tiene dos aspectos comunicacionales, dos formas de comunicarse muy beneficiosos, muy peligrosos, que es la lengua, lo que dice, y la mirada. Lo gestual. Porque el paciente, uno está delante y le está mirando la cara. Está mirando un estudio, lo tiene en la mano y le está mirando Y no podés mentir. qué gesto está haciendo. Claro. Entonces tenemos que tener ese cuidado para no transmitir algo que a lo mejor tampoco queríamos decir, y un gesto a lo mejor arruina toda una entrevista. Bueno, una de las cosas que hace muy inteligentemente Luis Scioscio, que es el director de la Escuela de Actores, es cuando él le cuenta a alumno que tiene, por ejemplo, dolor de cabeza. Pero de repente se levanta de la silla y se toma de la cintura y camina medio, a ver si el alumno toma noción de los gestos del paciente. Y la verdad es que el lenguaje gestual es lo que más les cuesta a los alumnos. El lenguaje verbal lo adquieren bastante rápidamente, pero el gestual les cuesta más. Es un tema para seguirlo, realmente es un tema bárbaro, porque podríamos hablar de las diferentes especialidades, cómo se relacionan ciertas especialidades respecto de otras. Lo que decíamos de la toma de decisiones Mm. es fundamental. ¿Cómo se toman decisiones? Sí, a mí me quedó una pregunta donde la característica de los clínicos prominentes que han preservado la pasión por la medicina, como una mente inquisidora, analítica, para saber cosas, hoy en día ¿no está un poco desvirtuado todo eso? ¿Te dice por la tecnología? Sí, exacto. Yo creo que hay toda una reverberación de esto, porque ¿a quién se admira? ¿A los que manejan bien la tecnología o los que hacen su diagnóstico con poca tecnología? En realidad, yo creo que es mucho más creativo aquel que puede elaborar un diagnóstico por inferencias
con poca tecnología. Si yo hace 3 semanas me vino a ver una paciente al consultorio y me dice, mire, me operaron por un tumor que tengo en la espalda y no me pudieron encontrar el tumor. Me hicieron el TAC y no lo encontraron. Dije, bueno, es un elastosarcoma dorsis. No, elastofibroma dorsis. Y me dice, ¿cómo sabe? Bueno, porque ese es el tumor que se esconde cuando uno se mueve. La clínica soberana, como dice el viejo dicho. Hacía falta, tenía todos los estudios para saber dónde estaba el tumor, pero un tumor que si uno no hace así, con el brazo, es decir, no hace un giro, se oculta. Entonces... Interesantísimo.